La última estructura de datos que vamos a ver en este tema son los conjuntos. Un conjunto es bastante parecido a una lista, pero tiene dos diferencias fundamentales. La primera diferencia es que no se pueden almacenar valores repetidos, es decir, en un conjunto no puede haber dentro de él dos valores iguales, dos valores repetidos. Y el otro es que, al contrario que las listas, los elementos no tienen un orden concreto. Es decir, en una lista teníamos un elemento 0, un elemento 1, un elemento 2, un elemento 3, es decir, el que estaba en la primera posición, la segunda, la tercera, la cuarta, etcétera. En el caso de un conjunto no es así. Los elementos están dentro del conjunto, pero no ocupan ninguna posición determinada. ¿Cómo se crea un conjunto? Bueno, pues se crea empleando llaves. En las listas recordemos que se empleaban corchetes. Bueno, pues aquí se crean mediante llaves. Una cuestión que es importante notar es que se crean exactamente igual que los diccionarios, con una diferencia, y es que en los diccionarios nosotros separábamos las claves de los valores empleando dos puntos. En este caso no existen claves y valores, sino simplemente elementos. Por lo tanto, si yo hago esto de aquí, Python sabe que lo que estoy creando es un conjunto y no un diccionario, porque no hay claves y valores, sino que simplemente hay elementos. Yo puedo añadir nuevos elementos a un conjunto empleando add. ¿Vale? Si yo hago s.add, recordemos ese es el conjunto que acabo de crear, s.add y pongo dentro de los paréntesis un elemento, bueno, pues lo que hago es que añado ese elemento. ¿De acuerdo? Si intento añadir un elemento que ya existe, como ocurre aquí, por ejemplo, si hago s.add y entre paréntesis pongo 1, como el conjunto ya tenía el elemento 1, en la práctica no se va a volver a introducir, sino que simplemente se va a quedar dentro. ¿Vale? Realmente aquí no podemos acceder a los elementos por índice, porque como decía antes, no están ordenados. Es decir, yo no puedo acceder al primer, segundo, tercer elemento de un conjunto. ¿Vale? Lo que sí que voy a poder hacer es recorrer todos los elementos de un conjunto o comprobar si un elemento está en un conjunto. Bueno, ¿para qué se usan los conjuntos? Pues quizás su uso es bastante más restringido que el de las listas, casi siempre se suelen emplear listas, pero en algunas ocasiones, en algunas aplicaciones tienen ventaja de rendimiento, porque en resumidas cuentas es mucho más rápido saber si un elemento está en un conjunto que saber si un elemento está en una lista. ¿De acuerdo? No vamos a entrar mucho en detalle en este momento, pero es bueno saber que existe esta estructura de datos y que en algunas ocasiones puede ser interesante utilizarla.